Tercera sesión, nuestra estrategia. En 1 Corintios 9, 22 y 23, Pablo dice: a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. Cada iglesia tiene una estrategia. Algunas estrategias son explícitas, algunas son tácticas, algunas son eficaces, algunas son ineficaces. Hay muchos tipos de estrategias para las iglesias. Algunas iglesias tienen la estrategia para personas que gustan de las iglesias solemnes, ordenadas, dignificadas. Algunas iglesias tienen estrategia realmente emocional, excitante. Algunas iglesias son realmente casuales, algunas son realmente formales. Todo lo que tiene que ver con estrategia. Pueden estar enseñando la misma cosa sobre Jesús, pero tienen un estilo diferente. Las iglesias tienen estilos diferentes. Ninguna iglesia es atractiva a todos. Es como una estación de radio. Imagínense una estación de radio que intentara ser atractiva a todos los gustos. ¿Cómo pudiera alcanzarlos? Un minuto tocan música rock, el próximo minuto música clásica, el siguiente minuto música suave, el siguiente minuto banda, entonces una canción folclórica, después rap, luego un polka, enseguida música de la orquesta sinfónica, entonces un himno, luego una marcha. ¿Qué tipo de público tendría esa estación de radio? Ninguno. Todo lo que haría es enfadarlos a todos. Igualmente, como ninguna estación de radio puede atraer a todos, no hay iglesia que pueda ser atractiva a todos. Somos diferentes, tenemos diferentes necesidades, diferentes personalidades. ¿Cuál es la estrategia de la iglesia en casa? Usted necesita entender esto para poder responder a estas preguntas. ¿Por qué no cantamos himnos en la reunión de iglesia? ¿Por qué la cena del Señor se hace solamente con los creyentes? ¿Por qué no hacemos una invitación para venir al altar como los demás? ¿Por qué repartimos los bosquejos ya escritos para que los rellenen? ¿Por qué presentamos las enseñanzas de manera visual? ¿Por qué no tenemos un órgano? ¿Por qué no decimos la oración del Señor o el Salmo 23 en todas las reuniones? ¿Por qué no usamos himnarios? ¿Por qué usamos la televisión o proyectores para presentar las clases? ¿Por qué no tenemos un altar? ¿Por qué no usamos púlpitos? ¿Por qué no usamos términos eclesiásticos? En otras palabras, ¿por qué no somos como la iglesia tradicional? Las respuestas a todas esas preguntas se aclaran cuando usted entiende nuestra estrategia. Jesús dijo: no vine a los que están sanos, vine a los enfermos, para buscar y salvar al que está perdido. Nuestra meta es alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 9, 22, sí, así como es la persona, yo intento encontrar algo en común que me permita decirle acerca de Cristo y Cristo lo salve. Cuando estoy con la gente, yo intento volverme como ellos para alcanzarlos. En este capítulo de Corintios, Pablo dice: cuando estoy con personas judías, me vuelvo como un judío a fin de alcanzar a estos. Cuando estoy con personas griegas, me vuelvo como un griego para alcanzar a los griegos. En otras palabras, construyo un puente hacia donde ellos están. No les pido que sean como yo para convertirse en cristianos. Yo me vuelvo como ellos a fin de decirles acerca de Cristo. Si un misionero va a ultramar, él no dice: ustedes todos aprendan mi idioma y les hablaré de Cristo. No, él dice: yo aprenderé su idioma. Si Pablo estuviera en la Ciudad de México, diría: cuando estoy en la Ciudad de México, para alcanzar a los chilangos, yo me vuelvo como un chilango. Entonces tenemos que aprender a responder esta pregunta: ¿a quiénes estamos tratando de alcanzar? Pablo lo dijo en 1 Corintios 9, 22. Trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarles de Cristo, para que Cristo pueda salvarlas. Cuando usted comprende a quién intentamos alcanzar, tiene más sentido el estilo de servicio que hacemos en la iglesia en casa.
No estamos tratando de atraer a un cristiano que ha sido un creyente durante 50 años y quiere cantar cuán grande es él. Nosotros intentamos alcanzar al tipo de persona que no sería alcanzado ni muerto en cualquiera de las otras iglesias. Esa es nuestra meta. Por eso nos congregamos en casas. Es más fácil que un inconverso acepte una invitación a una casa que a un templo o auditorio. A veces también recibimos a quienes ya están cansados del tradicionalismo y del comercialismo y de la hipocresía y la corrupción que hay en algunos sistemas ya establecidos, y vienen y nos dicen quiero empezar otra vez desde cero, y los aceptamos, pero como si fueran nuevos. Tienen que desaprender todo lo que aprendieron, así como lo hice yo en mi tiempo. Tuve que desaprender todo y empezar otra vez a aprender desde cero. La reunión de iglesia se debe realizar de manera que se pueda invitar a nuevos. Si usted no está trayendo a sus vecinos o amigos o familiares y o compañeros de trabajo que no conocen a Jesús a las reuniones de iglesia en casa, usted está errando el punto entero, el propósito principal. Ese es el propósito de la reunión de iglesia en casa, alcanzar nuevos. Cada vez que hay alguien nuevo, le explicamos que todo lo que hacemos es en obediencia a Jesús y que no está obligado ni a leer, ni a orar, ni a cantar, ni a hacer tareas, ni a diezmar, ni a ofrendar, que está bien que esté presente como espectador, como alguna vez nosotros lo estuvimos, pero le explicamos que nos reunimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como estableció Jesús, y eso implica tener un tiempo para leer la Biblia, orar unos con otros, cantar, dar gracias y estudiar la palabra de Dios. Les explicamos también que si desea seguir asistiendo, hay una reunión mensual que es el seminario de crecimiento espiritual, donde podrá conocer todos los detalles acerca de la iglesia en casa, que es este curso precisamente, por qué existimos y cómo estamos organizados si es que quiere unirse a la iglesia en casa. Entonces, estamos tratando de alcanzar desde nuestra casa al señor vecino y la señora vecina. Puede ser que usted utilice esta estrategia para alcanzar a empresarios, a ejecutivos, a adictos a las drogas, a presos en las cárceles, enfermos en los hospitales, familiares de los enfermos, familiares de los presos, niños de la calle. Esta estrategia se puede aplicar a cualquier grupo de personas. Vamos a enfocarla ahorita en los vecinos que nos rodean en la casa. Entonces vamos a enfocar en el señor vecino y la señora vecina de la casa donde yo vivo, de la casa donde usted vive. Y para poder alcanzarlos mejor, es muy recomendable elaborar un perfil del señor vecino y la señora vecina. Aquí tendría que poner un perfil del preso y su familia, del enfermo y su familia, del adicto y su familia, de los niños de la calle, de los huérfanos, etcétera, etcétera. En este caso es el perfil del señor vecino y la señora vecina. Cada discípulo debe contestar para el lugar donde vive. Usted que está tomando este curso debe contestar para el lugar donde vive, considerando siempre a la mayoría cada una de estas preguntas. ¿Cuál es el estatus socioeconómico? ¿Qué nivel de educación tienen? ¿A qué se dedica la mayoría? ¿Hay desempleo? ¿Cuál es la religión de la mayoría? ¿Son mucho o poco religiosos? ¿Qué música les agrada? ¿Hay desintegración familiar en los hogares? ¿Cuáles son sus principales temores? ¿Cuáles son sus principales intereses? ¿Cuáles son sus mayores necesidades? Hacer una lista del perfil del vecino típico que vive en la colonia ahí donde vivimos. Esto es muy útil para saber sus necesidades para poder ganarlos para Cristo, y no es tan difícil porque si nosotros vivimos ahí, nosotros estamos más o menos familiarizados con todo esto porque somos vecinos. Al final de esta enseñanza hay una tarea en donde se trata de hacer una encuesta de opinión de la comunidad acerca de cosas que le van a ayudar a elaborar el perfil. Veamos un ejemplo. Supongamos que usted
vive en una colonia donde la mayoría son inmigrantes, usted vive en una ciudad fronteriza, por ejemplo. Entonces, o usted vive en donde han venido muchos inmigrantes. En la Ciudad de México a veces pasa que las colonias, los barrios, son llenos de gente que viene del campo, gente que viene de los pueblos buscando una mejor vida. Esto sucede en todas las ciudades y a veces es muy efectivo dirigir un ministerio para alcanzarlos y establecer iglesias en casas entre ellos, porque vienen con mucho temor, vienen con muchas expectativas, han sufrido un cambio radical en su estado, han cambiado de un lugar a otro y son más propensos a ser alcanzados. Las personas que viven así, que son inmigrantes, que han viajado de un lugar a otro, generalmente de una zona rural o de un pueblo pequeño a una ciudad grande, son personas desconfiadas, son personas que necesitan trabajo, seguro médico y transporte, son personas que tienen melancolía por su tierra y su familia. Por lo general son muy religiosos, les agrada la música alegre, la música de su tierra. Necesitan consejería legal para arreglar sus documentos, vienen con problemas familiares y vienen con deseos de estudiar. Ahora, veamos cómo sería el perfil de una persona en una colonia rica, en una colonia de gente acomodada, de gente con medios, de gente que parece tenerlo todo y que no necesita nada, pero que están tan necesitados, pero sus necesidades son diferentes. El perfil de estas personas es que son bien educados, tienen una profesión casi todos, les gusta su trabajo, les gusta donde viven y creen estar satisfechos. Salud y gimnasia son sus deportes, les gusta estar en grupos grandes, son escépticos de la religión organizada, les agrada la música contemporánea, hoy goza más de la vida que hace 5 años porque hoy tiene más dinero y prefiere lo casual, informal sobre lo formal y se sobrepasa en tiempo y en dinero. Todos tenemos necesidades, todos. El inmigrante necesita lo material, mientras que el rico lo espiritual. El primero necesita organizar su vida, el segundo llenar su vacío. La estrategia de Jesús funciona para ambos y para todos. Funciona para ricos y pobres, para presos y libres, funciona para sabios e ignorantes, para profesionistas y analfabetas, pero tenemos que enfocar y conocer el perfil para entonces poder diseñar una estrategia para alcanzarlos. En la iglesia del Nuevo Testamento, ningún creyente pasó necesidad. Los fondos eran distribuidos sobre las personas que tenían necesidad y el mundo veía cómo ellos mismos cuidaban de sí. De acuerdo a lo que es la verdadera religión, según el libro de Santiago, no es la reestructuración del local lo que le da la gloria a Dios, sino más bien es acordarse de la viuda y el huérfano. Somos las manos de Jesús para este mundo pobre y herido. ¿Será que si vamos a ser el cuerpo de Cristo? ¿Será que si vamos a ser un lugar donde nos cuidamos mutuamente? ¿Será que si vamos a suplirnos las necesidades mutuamente? Y la bendición es porque tenemos pocos gastos y un verdadero compromiso para dar. Le damos a las personas porque tenemos colaboradores que aportan agresivamente para que suplamos las necesidades y podamos suplir las necesidades humanas de una manera. He estado plantando iglesias en casas, iglesias pequeñas en el centro de Texas desde hace unos, 13 años. Y hemos empezado en esta área básicamente que con la economía misma de esa iglesia pequeña. Jim Malone comenzó este trabajo de iglesia en las casas por su posición en cuanto al tema de las finanzas. Y yo era parte del liderazgo de una iglesia de más de 1,000 miembros que manejaba un presupuesto de más de $1 millón al año. La mayoría de ese dinero estaba destinado a locales y salarios y no quedaba suficiente dinero para más nada. Ayudar a las personas y o a la plantación de iglesias y misiones. Y entonces le dije al Señor, hay algo que no anda bien en este cuadro. ¿Qué es lo que está pasando? Sentí que el Señor me dijo que volviera a leer el Nuevo Testamento.
especialmente el libro de los Hechos. Y entonces comencé a ver que las cosas aquí y allá tenían un enfoque diferente y que mi atención estaba dirigida a una manera entonces en hacer la iglesia que beneficiara al reino y a nuestra ciudad. Cientos de cristianos en Collins, Texas, han redirigido más de $1 millón a misiones y benevolencia. Su meta es poder hacer esto cada año. El mundo nunca más será el mismo cuando la iglesia comienza realmente a utilizar los recursos del reino para atraer a las personas. Porque no mantiene ningún coste de inmueble, pago de personal, ni ningún presupuesto excesivo. La gente ofrenda cantidades significativas de dinero y nos permite hacer un gran número de cosas. Se siente como que tenemos el poder de una iglesia grande. Si esa estrategia la vamos a ver reflejada aquí en estos círculos de compromiso que nos muestran gráficamente la estrategia de Jesucristo que hemos adoptado en la iglesia en casa, basado en lo que Él prometió. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, el lugar donde vivo, en toda Judea, lo que nos rodea, en Samaria, lugares cercanos y hasta lo último de la tierra. Aquí hay 5 círculos de compromiso, que es el proceso hacia la madurez. El círculo de más afuera es la comunidad. El círculo blanco, el círculo celeste, que es el que sigue, más adentro es la multitud. Luego el círculo azul claro es la congregación. Luego el círculo azul un poco más fuerte es el grupo de compromiso. Y hasta el centro está el círculo azul, que es el grupo de líderes. Al grupo de líderes que están en el núcleo, que se conoce también como el núcleo, son los líderes. El grupo de compromiso se le conoce como los miembros. El grupo de la congregación se le conoce como los comprometidos. El grupo de la multitud se conoce como la asistencia y el grupo de la comunidad la asistencia ocasional o los que nos rodean. El propósito de la iglesia en casa es dirigir a la gente hacia el centro del círculo a través de un compromiso espiritual personal para después enviarlos a la comunidad a repetir el proceso. Veamos a detalle los 5 círculos de compromiso. En la iglesia en casa tenemos 5 diferentes objetivos. Lo primero que hay que entender cuando explicamos esto es que cuando mencionamos la iglesia nos referimos a todas las iglesias en casas, no a un edificio o templo o a una sola casa en particular. Aun cuando cada iglesia en casa es autónoma, como vamos a ver en la siguiente clase, no tenemos nosotros un centro o un líder principal. Cada líder de cada iglesia en casa es el líder principal de esa iglesia, pero el grupo de los líderes de las diferentes iglesias en casas conformamos el núcleo o conformamos el centro o los líderes de la iglesia que se forma de las iglesias en casas y tenemos comunión unos con los otros porque somos partes del mismo cuerpo. Por ejemplo, si alguien empieza desde cero en su casa con una sola familia, que es el caso mío, yo empecé con mi esposa y con mis hijos, durante 1 año y medio nos congregamos, solamente yo, mi esposa y mis hijos. Invitábamos a los vecinos, invitábamos a todos y nadie venía. A los únicos que no invitamos fueron los que finalmente vinieron, que vivían enfrente, y a partir de allí empezamos el proceso, que en un promedio de 10 a 12 años se multiplicó de ser solamente 2 casas donde se hacían reuniones de iglesia a más de 100 casas donde se hacen reuniones de iglesia, y eso sigue creciendo y no se puede parar. Entonces, supongamos que empieza desde cero. Si sigue al pie de la letra el método y la estrategia de Jesucristo, en 1 a 3 años ya habrá enviado a esa familia con la que empezó a hacer iglesia en su casa, y ya serán 2 casas donde se hagan reuniones. Si ambas casas repiten el proceso, en 1 a 3 años cada casa enviará otra familia a hacer lo mismo, ya serán 4. Si continúan de la misma manera
Y la responsabilidad de los líderes es asegurarse de eso, que todos sigamos la misma estrategia y el mismo método de Jesucristo. Después serían 8, luego entre 1 y 3 años, 16, luego 32, luego 64, hasta llegar en un promedio de 12 años, tomando año y medio, máximo 2 para la multiplicación, serían 100 iglesias en casas y el crecimiento es exponencial. Veamos el significado entonces de los círculos. El centro de nuestra iglesia no es un edificio o un lugar o iglesia madre, sino las personas que han sido enviadas a iniciar iglesia en su casa y están repitiendo el proceso. Ellos son los líderes, son los que han iniciado una iglesia en su casa, los que sirven en algún ministerio como cárceles, hospitales, niños de la calle, evangelismo, casas hogar, centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. Son los que han sido enviados a repetir el proceso de evangelizar, entrenar y enviar. La manera en que usted entra en el centro, en el núcleo, es estudiando las clases del nivel 1 al 4. Cuando termine el nivel 4, debe tomar el entrenamiento de liderazgo avanzado, que es el callado del pastor. Los del centro realmente son las personas que hacen funcionar a la iglesia, los que ya iniciaron iglesia en su casa u otra casa. La meta para usted es que llegue al centro, al núcleo, y sea enviado a su casa u otra casa a repetir el proceso. El próximo grupo es un poco más grande. Nosotros llamamos a ese grupo los comprometidos. Son las personas que han tomado el nivel 2 y han empezado el nivel 3. Las personas en la iglesia que están comprometidas, aquellos que están creciendo en su fe cristiana. Son creyentes fuertes, pero por una razón u otra no son todavía activos en un ministerio. En el nivel 2 le enseñamos los 4 hábitos esenciales que se necesitan para el crecimiento espiritual. Si fuera abandonado en una isla y aprendiera las cosas que enseñamos en el nivel 2, usted crecería espiritualmente. Mientras se enseña el nivel 1, se debe enseñar el nivel 2 y 3 a las personas que han terminado esta clase. Las personas que son comprometidas se han comprometido a los hábitos del crecimiento espiritual. Ellos están creciendo en el Señor y esa es la clase del nivel 2, en donde revelamos los secretos a voz pública, porque dejan de ser secretos cuando se conocen y están allí a la luz de todos en la Sagrada Escritura, los secretos del crecimiento cristiano. Ellos han terminado los niveles 1 y 2 y han empezado el nivel 3 para involucrarse en el ministerio. El próximo grupo es un poco más grande, vamos del círculo más pequeño hacia afuera. Son actualmente los miembros de la iglesia, son las personas que han tomado el nivel 1. Se comprometen a ser miembros de la iglesia. Usted no es miembro de la iglesia en casa hasta que se haya comprometido voluntariamente al Señor y a la iglesia en casa. Y uno de ellos es estudiar esta clase. Al final de este curso, de la 4ª lección, viene una oración de compromiso voluntario. Nosotros llamamos a ese grupo la congregación. Usted que está tomando este curso, lo está tomando porque queremos que se una a nosotros, que sea miembro de la iglesia en casa y empiece a crecer espiritualmente. La congregación es ese círculo un poco más grande comprometido al número de miembros. Son más que asistentes, son realmente miembros de nuestra iglesia. Han cursado el nivel 1, se han bautizado en agua, hacen las tareas y se les anima a tomar el nivel 2 para que crezcan espiritualmente y avancen en la misión que Dios tiene para sus vidas. El próximo grupo son los comprometidos a la asistencia. Es el grupo que se presenta a las reuniones de iglesia en casa. Los llamamos asistentes por razones obvias, pero no han sido bautizados, no hacen tareas, no participan en los seminarios de enseñanza mensual, pero no se les presiona, ni se les obliga, ni se les condiciona, simplemente les damos el tiempo y oramos por ellos para que Dios a su tiempo ponga en ellos el querer como el hacer para crecer espiritualmente y empezar por comprometerse a Jesucristo y a la iglesia en casa. Y llegamos al último círculo. El círculo exterior es lo que llamamos la comunidad.
La comunidad son aquellos que queremos alcanzar para Jesucristo. Queremos que vengan a conocer a Cristo, queremos seguir alcanzándolos. Mientras haya personas que nos rodeen en nuestro barrio o localidad, la iglesia debe seguir creciendo y multiplicándose. Nosotros no crecemos para nuestro beneficio. Hay que entender, sin embargo, el crecimiento a la luz de la Biblia. La mayoría confunde engordar con crecer. De acuerdo con lo que enseñó Jesús y al ejemplo de los primeros cristianos en la primera iglesia, o la iglesia primitiva como se le ha llamado, el crecimiento no se mide por la cantidad de asistentes, sino por la cantidad de enviados. Una iglesia grande no es aquella que congrega más personas, sino la que envía más ministros. El crecimiento numérico es engañoso. Los panteones también crecen, pero son puros cadáveres que los componen. Las guarderías también crecen, pero son puros bebés. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a más personas, sino la que envía a más personas. Lo voy a repetir. La iglesia de éxito no es aquella que congrega a más personas, sino la que envía a más personas. En el libro de Hechos no encontramos que crecía el número de los creyentes, sino más bien que se multiplicaba el número de los discípulos. Siguiendo el método y la estrategia de Jesucristo, crece y se multiplica el número de los discípulos, creyentes comprometidos y en crecimiento que serán enviados y repetirán el proceso. La iglesia en casa no existe para entretener a los asistentes, sino más bien a entrenarlos a fin de que crezcan espiritualmente y sean enviados a la comunidad. La meta es alcanzar a la comunidad. El objetivo de la iglesia en casa es mantener a las personas trasladándose de un círculo hacia otro, hacia el centro, animándolos al compromiso espiritual para que sean enviados de nuevo a la comunidad a repetir el proceso. Por ejemplo, la meta de nuestra iglesia es trasladar la comunidad a la multitud. Invitamos a las personas que nos rodean, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, para que asistan a las reuniones de iglesia en casa, aunque sea una vez. Esa es la multitud. No todos los que vienen se quedan, pero hay más probabilidad de que alguien que venga se quede si nunca viene. Tienen que venir. Y hay quienes vienen una sola vez y nunca más vuelven, pero hay quienes vienen y vienen 2 o 3 veces y ya nunca vuelven, pero hay quienes sí vienen y se quedan. Y después se vuelven grandes líderes y se vuelven grandes siervos de Dios. Después queremos que la multitud, los que se congregan, sea trasladada a la congregación. O sea, aquellos que vienen de vez en cuando se congreguen regularmente. Deseamos que las personas que asisten conozcan a Cristo. ¿Cómo lo conocen? Estudiando el nivel 1 y el módulo de la persona de Jesucristo, y como resultado se bautizarán en agua y harán un compromiso personal a Jesucristo y a la iglesia en casa. Enseguida deseamos que los miembros realmente empiecen a crecer en su fe, establecidos en lo básico de la fe y transferidos a los comprometidos. ¿Cómo llegan al círculo de los comprometidos? Estudiando el nivel 2 y los módulos enseñando a Jesucristo, habiendo empezado a practicar los hábitos hacia la madurez espiritual. Entonces, queremos estimular a los comprometidos a encontrar un ministerio donde pueda reciprocar, servir, usar sus talentos y habilidades y se involucren en servir a los demás. Nosotros queremos transferirlos al centro, al núcleo, estudiando el nivel 3 para que se involucren en el ministerio y se conviertan en líderes. Una vez en el núcleo, procuramos que tomen el nivel 4 para que sean enviados a iniciar la iglesia en su casa u otra casa o lugar y sean discipulados con el callado del pastor y las enseñanzas para líderes que tenemos. Este proceso dura entre 1 y 3 años. Hay a quienes les dura hasta menos de un año porque están ahora sí que bien entregados, están bien motivados. Hay a quienes les toma un poco más de tiempo, pero no importa el tiempo que tome. Lo importante es que la persona que empieza a congregarse, que recién conoce a Cristo,
no pase demasiado tiempo para que sea enviado a evangelizar, a servir, a dar y a establecer el ministerio y la iglesia en casa, tal y como lo hizo Jesús con sus discípulos. Pienso que la iglesia en los hogares es el mejor vehículo para mover el reino de Dios alrededor del mundo, porque es fluido. Tengo gran pasión para ver este movimiento por todas partes, ya que es sencillo, no está destinado a una zona en particular, sino que está en donde tú estás, porque tú y yo somos la iglesia. Si estás en Pensilvania, la iglesia está allí. Si vas al trabajo, la iglesia está allí. Si vas a Florida, la iglesia está en la Florida. Donde quiera que estés, allí está la iglesia. Y ese es el reino que se está moviendo donde quiera que vamos, porque somos la iglesia. El movimiento de iglesia en las casas ya no tiene nada que ver más con sacar a los pecadores de su zona de comodidad para sentarlos en las bancas, sino más bien tiene que ver con ir donde están los perdidos y compartir el amor de Cristo. Cuando se planta una nueva iglesia, se alcanzan nuevos sitios donde están las personas, nuevas áreas, nuevas comunidades, nuevos círculos de influencia, lo que permite que la fe pase en todo momento, se expanda y continúe expandiéndose hacia afuera. La iglesia en los hogares está alcanzando el otro extremo. Nuestra gente está yendo a los sitios en donde están los bares y los mercados libres. Yo solía decirle a las personas, visiten mi iglesia, vengan a nuestras reuniones, y con esto pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba agradando por traer personas a la iglesia. Pero me di cuenta que Dios no me llamó para que trajese personas a la iglesia, sino que me llamó para que los enviara a hacer la obra del ministerio. Todas estas personas tienen un círculo de influencia, y cabe mencionar que esto no tiene que ver con que estas personas traigan gente a mi iglesia en casa, pero si así sucediera no sería malo. Esta estrategia tiene que ver con que la gente que se reúne en dichas iglesias pueda llevar su fe a otros sitios. Específicamente, reforzamos 4 áreas básicas de compromiso. Primero es el pacto de compromiso. Este es el nivel 1. Este es un compromiso a Jesucristo y a la iglesia en casa. En Efesios 2:19 dice así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Queremos que usted haga un compromiso con Jesucristo y con esta iglesia como su familia. Romanos 12 del 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Se le necesita a usted que está viendo esta enseñanza, que está tomando este curso, usted es necesario en esta iglesia, usted es necesario en la iglesia, indispensable porque es parte del cuerpo. Ya que ha hecho este compromiso y se ha bautizado y ya empieza a asistir a la iglesia y a tomar notas y a tomar en serio su compromiso con Cristo y con la iglesia, entonces lo animamos a que haga un pacto a la madurez, que es el nivel 2, que es el curso que sigue después de dentro de un mes o de 2 meses, dependiendo de la estrategia y los tiempos de cada líder. Hay líderes que se toman 2 meses en cada nivel, toman 2 reuniones una vez cada mes para dar el nivel 1 y luego toman otras 2 para el nivel 2, sea como sea. Este es el curso que sigue y es un pacto a la madurez y es un compromiso a hacer todo lo necesario para crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento es intencionado, es un mandamiento. Una vez que ya han hecho este compromiso y están llevando a la práctica los 4 hábitos necesarios para la madurez espiritual, para el crecimiento espiritual, entonces les animamos a que al mes o a los 2 o a los 3 meses tomen el curso del nivel 3, en donde se les lleva a un pacto al ministerio.
Este es un pacto, es un compromiso a usar los dones y habilidades dados por Dios para servir a Dios y a otros. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Dice cada uno, no dice algunos o los especiales. Cada uno, no dice los iluminados o los especiales, dice cada uno. Primera de Corintios 12:5-27 dice, y hay diversidad de ministerios. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí no hay nadie que sea mejor que otro. Todos tenemos diferentes dones y habilidades y todos nos necesitamos los unos a los otros. Un día usted va a estar delante de Dios y Dios va a decirle, ¿cuál fue tu ministerio? Y no queremos que solo tenga una respuesta insípida o que se quede callado. Nuestro trabajo como iglesia es prepararlo para el día en que esté de pie ante Jesús y Él diga cuál era tu ministerio, cumpliste tu llamado y puedas responder con certeza, con seguridad, mi llamado fue este, mi ministerio fue este, porque cada cristiano debe tener un ministerio. Y eso nos lleva al cuarto nivel, que es el cuarto curso que ya animamos a los que ya están involucrados en algún ministerio, los animamos a tomar el pacto a las misiones, que este es un compromiso a compartir las buenas nuevas a otros, a fin de enviarlos a llevar las buenas nuevas a los de afuera, a la comunidad, para empezar el proceso de nuevo, repetirlo y convertirse en líderes. Hechos 1:8, Jesús dijo, me serán testigos hasta lo último de la tierra. Primera de Pedro 3:15 dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué tenemos estos compromisos? Bueno, porque nos convertimos en lo que nos comprometemos. Si usted se compromete, entonces usted se convierte en eso que se compromete, y en cada compromiso hay podríamos decir, contrato, que no es un contrato en realidad, pero es simbólicamente. Usted allí en su tarea, usted allí firma, usted no esa firma para que nos la dé, no, esa firma es para usted, para que usted recuerde el compromiso que ha hecho. Se compromete en oración, se compromete por escrito, pero todo compromiso es con Jesús, es con el Padre, no es con los hombres. Veamos ahora la estrategia de la iglesia en casa. Hechos 5:42 dice que todos los días, en el templo y por las casas, la reunión grande y las reuniones en casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Note que aquí la palabra templo no es que ellos tenían un templo cristiano. Ellos usaban el templo judío para evangelizar. Entonces en el templo ellos aprovechaban que eran judíos y podían entrar al templo para ganar a otros para Cristo. No es que había una reunión de templo y una reunión de casas como muchos piensan. Claro, los que nos reunimos en casas podemos cada 8 días o cada mes o cada 3 meses o cada año reunirnos todas las casas juntos. Pero la iglesia se estableció en el principio en las casas, y esa es la estrategia que nosotros debemos adoptar. Jesús está tratando de retomar su iglesia. Pienso que está dando nuevo control al hombre. 500 años atrás, como sabemos, Dios devolvió la Biblia a personas comunes. Alguien ha dicho recientemente que han sido 500 años en la Segunda Reforma, en tal sentido que Dios ahora está retornando a la iglesia a personas comunes. Entonces, ¿qué era lo grandioso acerca de la forma de cómo se desarrollaba la iglesia en el Nuevo Testamento? Dios ha estado derramando nueva luz sobre las Escrituras y está dando franca revelación a su pueblo. Bíblicamente, esto tiene que ver con un estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesús, que está ejemplificado en las actividades que no encuentro dentro de los locales de la iglesia. En Hechos 2:42 al 47 encontramos una iglesia que funciona sobre 2 niveles. El nivel más grande es básicamente el correspondiente al modelo de ciudad, donde todos se reúnen y exaltan al nombre de Cristo. En esta clase de ciudad, Jerusalén por ejemplo, encontramos un tipo de enseñanza apostólica, de unidad, gente que viene a Cristo, emotividad, pero por otro lado entonces vemos el modelo pequeño, el cual llamamos de casa en casa, donde las personas hacen cosas que no podrían hacer en un local o edificio más grande, lo cual les resultaría casi imposible.
Mientras Dios permita a la gente ser la iglesia 24 horas al día, Él claramente está dando varias razones por las que Él quería que las cosas fueran sencillas desde el principio. La iglesia en los hogares son un estilo de vida. La realidad de estas iglesias es la idea de que Cristo habita en medio de las personas. Todo empieza con el concepto de que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, he allí que Él está en medio de ellos. Y literalmente invade cada aspecto de nuestras vidas. La iglesia en los hogares es una forma de vida. Pienso que el corazón del hombre fue creado para poder relacionarse. El corazón humano es creado para la autenticidad y anhela ser valorado. El ministerio de iglesias en casas provee esto. Cuando te acercas a una familia como esta, la cosa más grande es que estoy lo suficientemente cerca para conocer tu vida. Y si algo te afecta, solo porque yo conozco tu vida, también me afecta a mí porque formo parte de tu vida. Y la belleza de esto es que la Biblia dice que yo soy el guarda de mi hermano, y esto hace que yo pueda satisfacer tu necesidad. La iglesia está donde vamos, es lo que somos y quienes somos cuando estamos reunidos. Dios lo determinó de esa manera para que en el corazón de los hombres existiera una verdadera relación. El mundo no puede sentir ese deseo. Tiene que ser la iglesia y es por medio de las relaciones que esto solo puede suceder entre un grupo pequeño de personas quienes comparten sus vidas juntos. Dios está dotando a la gente para que hagan cosas que nunca antes habían hecho. Y la parte real de eso es tener una iglesia que no parezca una iglesia, donde la gente no está sentada en filas escuchando constantemente. Estamos recapacitando, reciclando toda una nueva generación de creyentes. En muchas iglesias tradicionales, los cristianos asisten una vez por semana para aprender de una sola persona. No traen nada consigo. El resto del cuerpo de creyentes se vuelven inactivos. Cuando estamos con creyentes, la mayoría del tiempo lo que hacemos es conversar. Esto no tiene que ver con la autoridad que puedo ejercer cuando enseñamos. Tampoco tiene que ver con que yo te diga así es como tienes que hacerlo, sino más bien así es como yo veo las cosas. Y luego alguien más dice eso mismo es, de manera de poder llegar a un consenso. Primera de Juan dice, no necesitamos a nadie que nos enseñe, porque el Espíritu es quien nos enseñará. El Nuevo Testamento describe la iglesia como un lugar donde todos se necesitan mutuamente. Los cristianos tienen talentos en maneras diferentes y el lugar de reunión de la iglesia es donde cada miembro contribuye. Cuando nos reunimos, cada uno tiene una palabra de instrucción, una revelación, una lengua o interpretación. Todo esto debe ser hecho para el fortalecimiento de la iglesia. La gente lleva mejor el mensaje estando en una iglesia en donde todos están comprometidos. El apóstol Pablo habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Hubo un tiempo donde las grandes multitudes venían y donde los grandes predicadores como Billy Graham, Reinhard Bonnke estaban en la palestra. Siempre esperábamos que eso sucediera y orábamos para que ellos hicieran la obra y pensábamos que algún día ellos alcanzarían a toda la nación. Pero esto no sucedió así. Personalmente creo que habrá otro tiempo, cuando tengamos un ejército de Billy Graham, de Reinhard Bonnke, y este es el tiempo por el cual estoy creyendo, el del movimiento de iglesias en los hogares. Este sentir va a desatar un gran movimiento de personas al ministerio, y cuando tengamos un ejército de personas, vamos a poder alcanzar los confines de la tierra. Es absolutamente esencial que los últimos serán los primeros, y que estos también pueden fundar iglesias. Necesitamos pastores, necesitamos personas que tengan un enfoque para poder equipar a los que nos siguen. Necesitamos de todos esos roles apostólicos, evangelistas, etc. Pero el rol en sí es de poder entrenar a la gente para que entienda cómo tiene que ser la iglesia, cómo hacer la iglesia y cómo reproducirla. Y son las personas en sí, como un cuerpo colectivo, las responsables de fundar nuevas iglesias. La iglesia es mucho más que tener simples reuniones. El trabajo del reino no es asignado a un grupo de profesionales solamente. Wolfgang Simpsons es un especialista en el área de crecimiento de la iglesia. Sé cómo analizar y observar las estadísticas. Hemos celebrado el trabajo realizado por John Key Cho, Bill Heywood, también el de Rick Warren y así el de otros.
Es la clase de modelo de crecimiento de iglesia de quizás unas 10.000 a 11.000 personas en un año. Esto es 12.000 personas al año siguiente. El cual es un buen crecimiento, pero luego miramos una iglesia en un hogar con unas 9 personas y típicamente por medio de su estilo de vida se duplican a 18, luego a unas 36 y así sucesivamente. ¿Y saben qué? Básicamente crece 10 veces más rápido que el movimiento más rápido de iglesias que actualmente existe. De esos mismos que hemos leído en revista y que hemos visto por televisión. Tenemos algo que es 10 veces más explosivo. Ni el Evangelio llegará hasta los confines de la tierra, ni tampoco terminaremos la tarea asignada a la iglesia, a menos que tengamos las habilidades y los corazones que puedan reproducirse para hacer avanzar las cosas. Las iglesias en los hogares pueden multiplicarse extremadamente rápido porque pasan varias barreras que normalmente desaceleran el proceso de multiplicación de la iglesia. Le toma de 1 a 2 millones de dólares a la iglesia madre de cualquier denominación comenzar una nueva obra o iglesia. Ahora esto incluye la propiedad. Y el promedio de la iglesia que fue plantada, si llega a multiplicarse, a lo sumo, lo hará de la mejor forma cada 2 a 5 años. Y la mayoría de las iglesias plantadas no se multiplican y punto. Porque siempre tienen que ver con traer gente. Una vez más, es la atracción de intentar de ser autosostenible. Esto quiere decir poder pagar nuestros salarios y también nuestros locales y luego lo que sobre poder hacer la parte que le toca al ministerio y las misiones. Pero en los últimos años hemos comenzado a darnos cuenta que si realmente vamos a impactar las naciones del mundo y vamos a multiplicarnos de la forma que Dios quiere que lo hagamos, debemos hacerlo de una manera mucho más sencilla para poder establecer los 5 ministerios. Gente creciendo de 4 a 5 años en cualquier forma de entrenamiento bíblico antes de que ellos puedan liderar o guiar cualquier persona. Necesitamos que este crecimiento espontáneo multiplicativo se produzca de manera que cuando comencemos a tener esos sueños, podamos volver a la forma sencilla de mirar las cosas y de que por supuesto nos demos cuenta que sí encaja con la manera en que la iglesia primitiva operaba. Las iglesias no necesitan líderes profesionales para que puedan multiplicarse. Tampoco necesitan de músicos profesionales. Cualquier cosa que desacelere potencialmente el ritmo de la multiplicación de la iglesia necesita ser evaluado conforme a las Escrituras. Las cosas sencillas se reproducen, pero las complejas no funcionan. Mientras más complejo, será menor la manera en que pueda desarrollarse y reproducirse algo. Mientras más simplificadas sean las cosas, será mucho mejor. Lo sencillo no tiene que ver con la simplicidad. Solo porque algo es sencillo no quiere decir que no tenga bases profundas. La mayoría de las cosas más sólidas en la vida son las sencillas. Estas barreras tradicionales fueron constituidas con buenas intenciones. El deseo de los cristianos es hacer las cosas bien para Dios, pero tal como lo señaló Jesús en la parábola de la semilla que crece. El reino tiene que crecer por sí mismo porque es orgánico. Si hacemos una pequeña prueba, y no intenten hacer esto en casa, tomamos 2 elefantes y los encerramos en un cuarto por 2 años, el resultado será que saldrán 3 elefantes. Pero si ahora tomamos 2 conejos y los encerramos en un cuarto por 2 años, las estadísticas revelan una cifra de 476 millones, lo que absolutamente no tiene nada que ver con las misiones a nivel mundial, ¿no es así? Imaginemos entonces un movimiento multiplicativo de conejos que es viral, que está creciendo cada día, que no se reúne en santuarios sagrados, sino que Dios es quien hace que el lugar sea santo cuando Él se mueve en medio de las masas. Se mueve en mi vida, se mueve en tu vida, se mueve en los hogares, en los parques, en los medios de transporte, en todos los lugares donde se encuentran las personas. Es allí donde solía estar Jesús y es allí donde la iglesia también estaba presente. Entonces, la estrategia es un acróstico. Estrategia, E-S-T-R-A-T-E-G-I-A. Cada letra tiene una acción que define lo que hacemos. Y nuestra estrategia, veamos la E, elaboramos reuniones para nuevos. Primera de Corintios 9, del 19 al 23 nos lo dice. Diseñamos las reuniones de la iglesia pensando en los nuevos. De la manera como los saludamos, no los avergonzamos,
nunca hacemos a los visitantes ponerse de pie y que digan su nombre o ponerles una calcomanía ni nada de eso. Les ofrecemos café, pan, tratamos de que se sientan bien, pero que de alguna manera pasen como incógnitos, como que no son el centro de la reunión, porque a veces en algunas iglesias traen a alguien nuevo y todo mundo se centra en esa persona y eso es muy vergonzoso, o le piden que pase al frente y que diga unas palabras y no saben que uno de los mayores miedos del ser humano es hablar en público. Entonces tratamos de que se sienta muy importante, pero que no sea el centro, pues. También pensamos en los nuevos cuando oramos unos por los otros y cantamos. Siempre les decimos a los nuevos que no están obligados ni a orar ni a cantar. Oramos uno, por turno, y cuando llega su turno simplemente pasamos al siguiente. Aunque les preguntamos si tienen alguna petición de oración o una necesidad para orar por él, y oramos por él. En los cantos no obligamos a que todos aplaudan, ni les hacemos notar que no están aplaudiendo, ni los regañamos, ándenle, no sean fríos. No. Damos libertad porque sabemos que si nunca ha cantado, pues se va a sentir extraño aplaudiendo. Poco a poco ya irá siendo tocado por Dios para que lo haga. Tiene que haber nacido de nuevo, tiene que estar conociendo a Cristo para que de su corazón nazca ese deseo de alabar a Dios. También pensamos en los nuevos, en la manera en cómo recogemos los diezmos y ofrendas, cuando se hace en la reunión. En la iglesia, en mi casa, nunca oramos por las ofrendas ni por los diezmos, simplemente les enseñamos y cada quien sabe su responsabilidad, y cuando enseñamos este curso les decimos que pues tienen que hacer este pacto con Dios y es algo que deben cumplir ellos. Pero Dios ha guiado a otros líderes de otra forma y hacen la oración por los diezmos y las ofrendas allí en medio de la reunión, a la mitad o al principio o al final, pero algún tiempo en la casa yo lo hice. Dios nos guió así, después ya nos guió de otro modo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero sea que en las iglesias que sí se haga, tenemos que decirles a los nuevos algo como: para usted que nos visita por primera vez o recientemente, es la política de nuestra iglesia decirle no ofrende. Diezmar y ofrendar es únicamente para los que ya tenemos más tiempo aquí y hemos estudiado en la Biblia acerca del diezmo y la ofrenda. Muchos no cristianos piensan que las iglesias solo existen por el dinero. En la iglesia en casa les decimos: si usted es visitante, no ofrende, no dé, por favor. Es bíblico y es la voluntad de Dios hacerlo, pero si usted es un visitante, queremos que usted reciba algo en lugar de sentirse obligado a dar algo, y así no le hacemos sentir mal si es que otros ponen allí dinero en el cesto o en el recipiente que se pasa para recoger la ofrenda, o en los sobres que dan. Así ya no se sienten mal. Tenemos que pensar todo lo que hacemos en la reunión, tenemos que pensar cuando haya visitantes nuevos, cuando haya gente nueva. Luego viene la S, servimos a la gente. E, elaboramos reuniones para nuevos. S, servimos a la gente. Hebreos 13:7. Creemos que usted y yo guiamos sirviendo. En la iglesia en casa no tenemos un gran tablero que controla todo y que tiene poder para impulsarlo. No tenemos un solo comité en la iglesia en casa ni juntas directivas. Los líderes son líderes auténticos cuando guían con su ejemplo. Cada casa tiene su líder de iglesia y cada líder es autónomo, pero guían y enseñan sirviendo. Buscamos ayudar a las personas y suplir sus necesidades. Servimos a la gente, no nos servimos de la gente. Estrategia. E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. Mateo 28, 19 al 20. Nuestros propósitos son guardar los mandamientos de Jesucristo.
que se resumen en 5 propósitos. Todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en alguno de estos 5 propósitos: adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Estrategia: E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. R, recurrimos a una estructura simple. Lucas 5:37. No estamos organizados de una manera compleja, pero sí de una manera muy simple, a fin de que usted pueda involucrarse. En esta iglesia todos los miembros son ministros y los líderes somos administradores, que buscamos que usted como miembro se convierta en ministro y después se convierta en líderes. Aquí no hay pirámides, no hay rangos, no hay jerarquías. Nuestra estructura es simple, la máxima autoridad es la Biblia, la cabeza de la iglesia es Jesús, y nosotros somos como líderes administradores, hermanos mayores, enseñando a los nuevos a crecer y descubrir que son ministros para que después se vuelvan líderes y repitan el proceso con otros. Estrategia: E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. R, recurrimos a una estructura simple. A, aceptamos a todos tal como son. Romanos 5:7. Dice: así como Cristo nos recibió, recibámonos unos a otros. No esperamos que las personas sean perfectas en esta iglesia. En algunas iglesias usted tiene que ser perfecto o pretender que lo es, o vestir de cierta manera o tener cierta apariencia. De otra manera usted no es bienvenido. Esta es una iglesia para la gente que no lo tiene todo, sin importar cómo vistan o lo que hagan o su estilo de vida o lo que sea. Esta es una iglesia para la gente que quiere conocer a Cristo y quiere crecer espiritualmente. Esta es una iglesia para la gente quebrantada y que admite que lo está. Esta es una iglesia para las personas reales con problemas reales. Nosotros no esperamos que los incrédulos actúen como los creyentes hasta que se conviertan a Cristo y lo sean. Aceptamos a la gente sin hacer juicio de ellos. Hay una diferencia entre aceptación y aprobación. Nosotros podemos aceptar a una persona sin aprobar su estilo de vida. Amamos a los alcohólicos, pero no aprobamos el alcoholismo. Amamos a los drogadictos, pero no aprobamos la drogadicción. Jesús aceptó a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio sin aprobar el adulterio. Jesús la aceptó tal y como era, sin aceptar su adulterio. Estaba evidentemente equivocada, pero él la aceptó y la amó sin aprobar lo que ella estaba haciendo y había hecho. Podemos aceptar a la gente que no lo tiene todo sin necesariamente aprobar todos sus complejos o vida o hábitos o estilo de vida. Estrategia: E, elaboramos reuniones para nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. R, recurrimos a una estructura simple. A, aceptamos a todos tal como son. T, tenemos un plan de crecimiento. En Efesios 4, del 13 al 15 está el plan de crecimiento. Hemos diseñado un proceso que lo ayudará a crecer hacia una madurez espiritual, ayudarle a desarrollar sus talentos espirituales y habilidades y ayudarle a tener éxito en la vida. La meta de esta iglesia en casa no es construir edificios grandes. La meta de esta iglesia es hacerlo exitoso en su vida para que un día cuando usted esté delante de Dios, Él diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Nuestra meta es ayudarle a hacer todo lo que Dios quiere que usted sea y que usted obedezca a Cristo y siga a Cristo y sirva a Cristo por el resto de su vida. Nuestro plan de crecimiento inicia con los primeros rudimentos, la agenda de objetivos, el entrenamiento para los nuevos creyentes, los niveles, los módulos enseñando a Jesucristo, el callado del pastor y cursos de liderazgo. No estamos improvisando. Tenemos un plan preciso y efectivo. Posiblemente usted ya tomó los primeros rudimentos, la agenda de objetivos, y ahora está tomando este nivel 1 y le animamos a que se una a la iglesia, que sea parte de esta iglesia o a que inicie una iglesia usted y siga este mismo plan de crecimiento
del Señor Jesucristo. Todos los cursos, todas las herramientas están disponibles gratuitamente, sin ningún costo. Los videos, los materiales impresos, todo totalmente. Estrategia. Elaboramos reuniones pensando en los nuevos, servimos a la gente, tenemos propósitos bien definidos, recurrimos a una estructura simple, aceptamos a todos tal como son, enseñamos sobre el comportamiento. Santiago 1:22. Uno de los versículos más importantes en la Biblia es Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ha asistido a un servicio de alguna iglesia donde usted oyó un sermón, una predicación, salió y no pudo hacer nada ni algo al respecto? Efectivamente, era mucha teoría o historia de la Biblia o trasfondo bíblico o griego, hebreo y geografía. Pero no había nada que usted podría aplicar a su propia vida y ponerlo en práctica. No era algo que usted podría hacer. En cada mensaje, cada estudio, cada curso que nosotros tenemos, no es darle un ramillete de conocimiento intelectual. La meta es cambiar tu vida, cambiar tu conducta, ayudarte a volverte más como Cristo. Esa es la meta de Dios para tu vida, ayudarte a ser como Cristo. Enseñamos cosas que te ayudan realmente a cambiar tu vida. Por eso las 4 acciones de amor del discípulo: aplica, memoriza, ora, resuelve, porque eso va cambiando, transformando nuestro comportamiento, nuestra conducta. Estrategia. Elaboramos reuniones para nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. R, recurrimos a una estructura simple. A, aceptamos a todos tal como son. T, tenemos un plan de crecimiento. E, enseñamos sobre el comportamiento. G, ganamos a los no creyentes. Colosenses 4:5. La iglesia en casa no intenta alcanzar a todos, intenta alcanzar a la gente que no conoce al Señor. No intentamos alcanzar cristianos que han sido cristianos por 20 años o más. Al evangelizar, si la persona a la que le hablamos ya asiste a una iglesia, no la invitamos. No queremos edificar sobre fundamento ajeno. No queremos personas que ya asisten a una iglesia. Queremos alcanzar personas sin iglesias, aunque nos hemos encontrado cuando evangelizamos personas que durante 10, 15, 20 años asistieron a una iglesia y ya tiene años que ya no van porque quedaron desilusionados, decepcionados, y les pedimos otra oportunidad de ahora conocer la iglesia en la casa, de conocer no una organización y un edificio, sino personas como él, que también hemos sido lastimados y hemos sido heridos y queremos crecer en Cristo y cumplir su propósito para nuestra vida en esta tierra. Estrategia. Elaboramos reuniones pensando en los nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. R, recurrimos a una estructura simple. A, aceptamos a todos tal y como son. T, tenemos un plan de crecimiento. E, enseñamos sobre el comportamiento. G, ganamos a los no creyentes y incluimos a cada creyente en el ministerio. Romanos 12 del 5 al 6. Procuramos que cada vecino, que cada familiar, que cada amigo que invitamos a la iglesia en casa se convierta en un creyente, y que cada creyente se convierta en un discípulo, y que cada discípulo se convierta en un ministro, y que cada ministro se convierta en un misionero. Cada miembro debe tener un ministerio, tiene que involucrarse en un ministerio. Ministerio es servir a otros y todos deben involucrarse, y procuramos involucrar a todos. Y terminamos con la A, estrategia. E, elaboramos reuniones pensando en los nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. R, recurrimos a una estructura simple. A, aceptamos a todos tal como son. T, tenemos un plan de crecimiento. E, enseñamos sobre el comportamiento. G, ganamos a los no creyentes y incluimos a cada creyente en el ministerio. A, adoramos a Dios con libertad. Segunda de Corintios 3:17 y Primera de Corintios 14:40. Nuestro estilo no es liberal ni conservador. No debemos impedir que nadie dance o brinque, pero tampoco lo debemos promover.
No debemos impedir hablar en lenguas, pero debemos enseñar que se debe hacer en las reuniones de creyentes donde no haya gente nueva, o que se aseguren que haya un intérprete antes de hablar en lenguas en voz alta. Dejamos que cada quien exprese con libertad su adoración, hincado, con las manos levantadas, sentado en silencio, en alta voz. Hay quienes cuando leen la Biblia la quieren leer en su celular o en su Biblia, o simplemente quieren escuchar. Tenemos que respetar. Hay quienes oran muy efusivamente, oran con mucho fervor. Hay quienes apenas si se escuchan cuando oran. No importa el estilo. Hay quienes cantan con mucha pasión y hay quienes cantan muy solemnemente. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Si seguimos la estrategia de Jesucristo, vamos a obtener los resultados de Jesucristo y vamos a extender el reino de Dios en esta tierra. Instrucciones. A continuación vienen las 4 acciones de amor del discípulo. Aplica, memoriza, ora, resuelve. Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas 4 acciones de amor, termina el video aquí. Posiblemente ya resolviste el formulario y este video únicamente es de repaso para afirmar lo que ya aprendiste, lo que ya leíste. Es importante reafirmar las enseñanzas que hemos recibido. Pero si aún no las realizas, si no has hecho el formulario, si no lo has completado, continúa con el video para realizar estas 4 acciones de amor del discípulo. En la descripción de este video se encuentra el enlace al formulario si prefieres hacerlo de esa manera. Pero si aún no lo haces o prefieres hacerlo aquí con este video, entonces vas a necesitar un cuaderno o una hoja en donde escribas, una pluma o un lápiz. Entonces pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes, puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica. Visita al menos 10 personas en tu comunidad, o llámalas o procura abordarlas en tus actividades diarias. Diles que estás haciendo una encuesta de opinión en la comunidad, que no quieres venderle ni compartirle nada, que solo te gustaría hacerle 5 preguntas sencillas y que solo tomará 2 minutos. 1. ¿Cuál le parece es la mayor necesidad en este lugar? 2. ¿Está asistiendo activamente a alguna iglesia? Si contesta que sí, pregúntale a cuál asiste, y si responde que a una iglesia o denominación cristianas, dale las gracias y termina la encuesta, pero si asiste a la iglesia católica, o mormona, o testigos de Jehová u otra secta, prosigue con la encuesta. 3. ¿Por qué le parece que la mayoría de la gente no asiste a la iglesia? 4. Si buscara una iglesia a la cual asistir, ¿qué esperaría que tuviera? 5. ¿Qué consejo podría darle a los cristianos que realmente desean ayudar a la gente? Solo escribe sus respuestas al reverso y dale las gracias. El objetivo es conocer las necesidades reales de la gente que nos rodea. Nota. Guarda las encuestas, las necesitarás en el nivel 4. Escribe cuándo y cómo planeas hacer las encuestas. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Memoriza. 1 Corintios 9, 22. Aplica las acciones escudo. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Ora. Transcribe la siguiente oración y agrega algo personal. Padre Santo, muéstrame las necesidades de la gente que me rodea y dame el poder y la sabiduría para poder ayudarlos y llevarlos a Cristo. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Resuelve. 1. ¿Escribiste cuándo y cómo planeas hacer las encuestas? A. Sí.
B. No. 2. Aplicaste las acciones escudo con 1 de Corintios 9, 22. A. Sí. B. No. 3. Escribiste la oración y agregaste algo personal. A. Sí. B. No. Selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección. Aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base a la lección. 4. ¿Qué es el pacto de compromiso? A. Un juramento a Jesucristo y la Iglesia. B. Un compromiso a Jesucristo y la Iglesia en casa. C. Un compromiso a Jesucristo y las misiones. D. Un compromiso al Espíritu Santo y la Iglesia en casa. 5. ¿Qué es el pacto a la madurez? A. Un compromiso a hacer todo lo necesario para crecer espiritualmente. B. Un compromiso a servir todo lo necesario para crecer espiritualmente. C. Un compromiso a orar todo lo necesario para crecer espiritualmente. D. Un compromiso a ayunar todo lo necesario para crecer espiritualmente. 6. ¿Qué es el pacto al ministerio? A. Un compromiso a usar los dones dados por Dios para servir a Dios. B. Un compromiso a usar los dones dados por Dios para servir a otros. C. Un compromiso a usar los dones dados por Dios para servir a la Iglesia. D. Un compromiso a usar los dones dados por Dios para servir a Dios y a otros. 7. ¿Qué es el pacto a las misiones? A. Un compromiso a compartir la Biblia. B. Un compromiso a defender las buenas nuevas de otros. C. Un compromiso a compartir las buenas nuevas a otros. D. Un compromiso a compartir las buenas nuevas a los pobres. 8. ¿En qué nos convertimos finalmente? A. En lo que nos comprometemos. B. En siervos de Dios. C. En lo que nos hace Dios. D. En lo que queramos. 9. ¿Para quiénes debemos hacer reuniones especiales? A. Para los nuevos. B. Para los hermanos. C. Para los creyentes. D. Para los líderes. 10. ¿Qué debemos hacer con la gente que nos visita? A. Servirla. B. Tratarla bien. C. Amarla. D. Comprenderla. 11. ¿Qué debemos tener bien definidos? A. Nuestros objetivos. B. Nuestros propósitos. C. Nuestros proyectos. D. Nuestros planes. 12. ¿Sobre qué debemos enseñar principalmente? A. Sobre teología. B. Sobre escatología. C. Sobre profecía. D. Sobre comportamiento. 13. ¿A quiénes debemos ganar para Cristo e invitar? A. A los no creyentes. B. A los que se han apartado. C. A los vecinos. D. A los hermanos. Al terminar el video con las 4 acciones de amor del discípulo, aplica, memoriza, ora, resuelve, envía tus respuestas por WhatsApp a quien te envió este enlace. Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo, 1A, 2A, 3B, 4A, 5B, 6D, etcétera, conforme a lo que respondiste cuando contestaste cada una de las preguntas de las 4 acciones de amor del discípulo. O envíalo por email al correo cursosaudiovisualesfe@gmail.com. Envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio. Si estás tomando este curso de manera presencial en un video,
entonces entrega la hoja al instructor. Y si lo estás tomando en línea, tómale foto a tu hoja y envíasela al instructor como él te lo indique.